¿Qué tal mis amigos de Chavatec? Pues ahora le toca el turno al ruteador Archer B400 de la marca TP-Link. Este ruteador es de la clasificación Wi-Fi 7, aunque no es completamente Wi-Fi 7, ya lo explicaré más adelante. Tiene doble banda, de la cual se apoya en la banda 2.4G y la banda 5G. Tiene, aquí nos dice doble banda a 6.5 gigabits por segundo, o sea, su velocidad. Dice, permite que tus dispositivos funcionen a máxima velocidad. Disfruta de streaming fluido 4K, 8K, juegos AR-VR, envolventes, y luego aparte dice descargas ultra rápidas. Operación MLO, multienlace. Esta es una característica principal del Wi-Fi 7. Transmite datos con clientes Wi-Fi 7 a través de sus múltiples bandas simultáneamente. Tiene aquí conexiones de 2.5 gigabits. Sus puertos tiene un puerto WAN. Por si tu ONT principal es de más de 1 giga, pues ya es compatible. Y dice aquí, tiene un puerto LAN de 2.5 gigabits por segundo, y aparte tiene 3 puertos LAN de 1 giga. En teoría tiene uno de entrada de 2.5 y uno de salida 2.5 más los 3 de 1 giga. Lo dice, cobertura maximizada, 6 antenas externas junto al beamforming, como dice, proporcionan mayor capacidad de conexiones más fuertes y fiables, menos interferencias. Aquí está, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 antenas. Dice, compatible con Easy Mesh. Dice, funciona con routers y extensores de rango Easy Mesh para formar una red Wi-Fi en malla sin interrupciones. Dice, en todo el hogar, evitando cortes, demoras al cambiar de señal. Y luego dice, configuración y uso sencillo. Aparte, puedes descargar la aplicación, la app Tether que se llama. La descargas. Dice aquí, te ofrecen también esta función, Home Shield, o sea, un escudo de casa. Seguridad mejorada que protege contra amenazas cibernéticas más recientes, lo cual pues es un plus, la verdad, está muy bien. Y luego dice, gran compatibilidad con todas las generaciones de Wi-Fi. Y entonces es hacia atrás, con Wi-Fi 6, 6E, 6, 5, 4 y así. Vamos a ver un poco aquí más detalle. Sus tarjetas de red de transferencia es de la BE, o sea, como les digo, de la 7, clasificación 7. En la 5G y en la 2.4G igual BE. ¿Por qué digo que no es completamente 7 Wi-Fi 7? Para que sea, que lo podamos llamar Wi-Fi 7, pues aquí le falta la banda de 6 GHz, pero tiene las funciones de Wi-Fi 7. Y aparte dice aquí, bueno, ya lo vimos, para un mejor recibimiento de señal y envío, dice doble banda, el MIMO, del Wi-Fi 5, viene desde el Wi-Fi 4 y 5, creo, desde que se inventó la 5G. Ya se comenzó a utilizar en el Wi-Fi 6. Se comunica simultáneamente con múltiples clientes. Eso está muy bueno. Esta función, aquí dice accede a una banda adicional para reducir la congestión. Es como que te está agregando un Wi-Fi aparte. Luego dice aquí 4 flujos. Conecta tus dispositivos a más ancho de banda, lo cual está muy bien. Operación MLO, como les dije, 4K QAM, multi-ROS, compatible con, bueno, lo que habíamos visto. Esto se puede poner en modo ruteador o modo punto de acceso, lo cual pues me parece muy bueno. Y luego también dice, trae su cortafuegos, control de acceso. Pues trae varias funciones, prevención contra los ataques de DOS. Y aparte para servidores VPN, configuraciones aparte, tipo servidor o tipo cliente, como lo quieras utilizar. El cifrado para las contraseñas, desde la más sencilla hasta la un poco más ya nueva, la WPA3. Hardware, puertos Ethernet, como ya los hemos comentado. Tiene un puerto USB. ¿Para qué?
pues para hacer nuestra propia nube o compartir videos, música. Y aquí dice que soporta USB. ¿Qué soporta? Soporta los formatos NTFS, XFAT, HFS más y para las Mac, FAT32, el Windows más viejito. Y aquí dice funciones compatibles, servidor FTP como una nube, servidor multimedia y Samba, que estaba incluido lo que es Linux y también el Mac. Botones, pues aquí ya está lo de LED, la energía, lo que utiliza es un convertidor de voltaje 12 voltios, 2.5 amperes. Protocolos, maneja los dos, el 4 el viejito y el 6 el nuevo. Y como como les digo, Home Shell es una función nueva que pues está muy buena. Ella hace perfiles, puedes tú, pues varios controles parentales. Y aquí dice qué tipo de WAN puede recibir, pues IP dinámica, estática, PPPoE, PPTP y L2. Esas son para redes privadas virtuales. Conexiones, pues, como túneles que le llaman. Aquí vamos, dice calidad de servicio QoS por dispositivo. Se le puede controlar, no literalmente la velocidad de los equipos, pero se les da prioridad. Y aquí también dice actualización automática del firmware. Tienes derecho a un ID de TP-Link para que lo puedas monitorear online. Tiene servicios de DNS, ya sea que tengas de pago o gratis. Reenvío de NAT, redirección de puertos, son DMZ y UPnPN. Bueno, y aparte para la IPTV, cómo lo puedes tú configurar. Esto ya es muy independiente, no todos lo hacemos, pero pues más de algunos sí lo va a poder utilizar. DHCP, lo cual está muy bien. Dice reserva de direcciones, listas de clientes o como servidor, como lo quieras configurar. Eso es lo que yo les decía. De DNS, una de las gratis y de paga, pues es la no IP. Yo utilizo esa, la gratis. Y cómo lo puedes manejar, ya sea por la página web, en la IP local o por medio de la aplicación, como lo puedan. ¿Y qué requisitos necesitan? Pues para navegar y poder configurar, pues esto es lo más básico. Y ya te dice la función de temperatura, pues tómalo muy en cuenta por donde vivas tú. Yo vivo casi en el centro del país de México y mi rango de temperatura oscila en el invierno a 10 grados y máximo unos 35, como estamos más o menos ahorita. Entonces, funciona muy bien en mi rango. Ahora, esto es lo óptimo y que funciona. Que puede funcionar un poco más caliente y más frío, pues sí puede, pero no al 100. Pero igual, pues, si se calienta, póngale un ventiladorcito y ya lo mantienen fresco. Entonces, pues ahora vamos a hacer los ajustes básicos de este ruteador.